Buenas tardes. Hoy tenemos el placer de entrevistar a un caballero de Goicoechea, un señor donde la cultura, la educación empieza desde su forma de escribir, a su forma de ver a la gente, a su forma de hablar con la gente, al licenciado Daniel Antonio Madrigal Sojo, un abogado, un periodista y un defensor de los derechos humanos, del derecho de expresión, la libertad de expresión y de la casona de Centeno Well en Goicoechea, en Guadalupe. Muchas gracias, don Daniel, por aceptar nuestra invitación. Me permito, con todo el placer del mundo, saludarlo. Gusto, ¿no? Ojalá si nos puede comentar un poquito más de quién es don Daniel Madrigal Sojo. Bueno, antes de comenzar a responder tu primera pregunta, he de decir que estoy muy complacido de estar aquí. Es un enorme gusto. Este ritmo, esta musiquita que ustedes le ponen al programa, lo despierta a uno, le da como una energía. Yo imagino que hay diferentes tipos de públicos cuando hay un programa de este tipo. Está el público que está esperando el programa, está el público que le encanta saber quién es el entrevistado y está el otro público que tiene mucho temor. Le tiene mucho temor porque dicen, Dios mío, van a hablar mal de mí, van a hablar mal de aquella torta que me jalé, van a hablar de... O sea, es una parte interesante de este tipo de programas. Y claro, esta musiquita a algunos les ha de meter miedo. Ahorita, cada vez que hagas el corte, vamos a oír esa música que me encanta. Bueno, aparte que deseo también felicitarlos, también es porque este tipo de programa es hacer democracia. Es importantísimo este tipo de programa porque permite formar a la ciudadanía, informar a la ciudadanía y también la posibilidad de que la ciudadanía denuncie, haga denuncias. Yo los felicito a ustedes y felicito también al pueblo de Goicoechea, porque el pueblo de Goicoechea tiene varios medios de comunicación, Noticias de Goicoechea Informa, La Voz de Goicoechea, me acuerdo cuando era escrita, que era muy lindo también, ver las fotografías que ponía don Isaí Jara, y este programa, y ahora al Chile que están sacando, y ese programa de La Hormiga. Miren, les puedo decir, asegurarles de que creo que el Cantón de Goicoechea, en esa parte de lo que es formación de opinión pública, estamos a la vanguardia, porque, les repito, si uno veía antes que los medios de comunicación eran el Canal 7, La Nación, La Prensa Libre, para que saliera alguna información sobre el Cantón de Goicoechea, había que buscarla entre el montón de publicidad, entre el montón de información, si acaso salía algún problema. Y así sucede con todos los cantones de todo el país. Imagínate, qué sé yo, que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz anuncia que va a cortar el agua en San Vito de Cotobruz y lo saca en La Nación y nadie lo va a leer con la cantidad de publicidad y la cantidad de información que tiene. Pero si ellos allá tienen un medio local, por supuesto que va a ser el medio importante de la gente de la zona de San Vito. Y entonces a eso me refiero, que es muy importante esta labor que ustedes están realizando porque están fortaleciendo nuestra democracia, creando opinión pública. Gracias, esa es la expectativa, y escuchar este comentario de boca suya nos llena de orgullo y de más entusiasmo para seguir la tarea. Bueno, sobre quién es Daniel Madrigal Sojo, que corresponde a su pregunta, yo soy vecino del distrito más pequeño de Costa Rica. Ustedes consultan en Google, la estimada audiencia, buscan cuál es el distrito más pequeño de Costa Rica y se llama San Francisco de Goicoechea. Yo soy vecino de San Francisco de Goicoechea, propiamente del barrio Carlos María Ulloa. Les puedo decir que vivo en San Francisco de Goicoechea gracias a mis abuelos, que hace aproximadamente 96 años decidieron venirse a vivir a la casa donde yo actualmente, donde vive mi mamá. Al fondo está mi casa. El asunto es que con 96 años del lado de la familia Sojo, que es la familia materna, imagínate si soy o no soy del cantón de Goicoechea y no conozco problemas y gente, etc. Mi papá fue un
administrador de empresas, se llamó Daniel Madrigal Cubillo, y mi mamá es maestra, pensionada, trabajó para la escuela Doctor Ferraz, y muchos años en la Escuela República de México con Don Elmer Villalobos. Mi madre se llama Flori Sojo Palma y es muy conocida también en el cantón de Goicoechea porque mucha de la población estudiantil de la Escuela República de México eran de Cayo Blancos y de San Francisco. Entonces, por ahí viene mi formación también de lector y de tal vez hablar un poquito sobre Costa Rica. Ahora sí podemos hablar sobre su profesión. O sea, ¿por qué usted decidió esas dos profesiones, abogado y periodista? Que es algo muy interesante la combinación entre ambas. Así es. Bueno, mira, yo creo que me decidí a ser periodista desde que era niño. Fue algo increíble. Yo estaba entre primero y tercer grado en la escuela Doctor Ferraz en Cayo Blancos y el director de la escuela Doctor Ferraz era don Gonzalo Jiménez Porras, muchos lo deben recordar, don Chalito le decían, y él tenía un periódico mural, o un mural más bien, donde él recogía los dibujos y las pinturas y las caricaturas y las cositas que hacían los niños de la escuela y los iba pegando en ese mural. Y entonces era muy interesante para los papás y para los maestros y para los mismos niños ver que el cuadrito que habían hecho de Semana Santa, si estábamos en Semana Santa, o de la Independencia, si estábamos en septiembre, o de Navidad, o lo que fuera, los niños iban haciendo pinturas y dibujos, y tenía tanta afluencia esa cuestión que tuvo que hacer otra pizarra al frente de ese pasillo, porque no daba, la participación era muy linda. Entonces era como incentivar en los niños a hacer arte, de dibujos, de pinturas, etcétera. Incluso un chiquito escribía alguna poesía, entonces él la ponía ahí. Entonces fue una época de escuela muy activa en esa parte, solo por componer nada más un simple pizarroncito de corcho y donde se pegaban los dibujos y las... Entonces después de ahí pasé a la Escuela República de México y ahí tenía un algo ahí parecido, pero no tan participativo. Después me pasé para el Conservatorio Castella, yo tengo un poquito de conocimiento de teclado, ahí aprendí algo, pero resulta que la Castella quedaba al frente de la Sabana, a la par de la Nissan. Y entonces a veces nos escapábamos y nos íbamos a jugar fútbol a la Sabana. Y a mí me dio por hacer las crónicas de los partidos de fútbol. Primero eran séptimos, pero nosotros era primero lo que se decía, primeros contra cuartos, segundos contra quintos. A veces nos aporreaban porque éramos muy chiquillos, pero a mí se me ocurrió hacer crónicas del partido de fútbol. Y entonces llegaba al día siguiente medio escribiendo a máquina y le enseñaba y se iba pasando la hojita y todo el mundo se reía porque lo hacía yo de una manera muy cómica. A los jugadores les ponía algún sobrenombre. La salchicha Pérez, la hamburguesa Rojas, la tortirrica, el portero que era muy gordo, el tortirrica Gómez. En fin, entonces eso se volvió un vacilón y entonces yo tenía esa espinita de poner una pizarra en el aula, recordando mi época de niñez. Y entonces en el Castella voy caminando y en un rincón me encuentro una hermosa tabla de madera, que era algo así como una tercera parte de una puerta. Entonces le digo a un misceláneo que si me puede ayudar a pegar un clavo para poner la pizarra ahí. Y me dice, no, eso es prohibido. Aquí no se permite pegar clavos en cemento. Y bueno, yo me quedé ahí, pero ese mismo día no me dejé. Le dije a dos amigos y me ayudaron y pegamos la pizarra ahí. Y entonces ya seguían los partidos. Perdíamos 4-0, 5-0, pero siempre poníamos los sobrenombres del grupo nuestro y contra el grupo con el que jugábamos. Para mí fue un vacilón ver muchachos, estando yo en primer año, que llegaban los de tercero y de cuarto directamente a ver la pizarra. ¡Ja, ja, ja, ja! Vos, Espiroquetas Rojas o cualquier sobrenombre
Ahí empezaron los fans. Empezó el vacilón, pero me llamaba la atención mucho que llegaran de otras aulas a ver esa pizarra. Entonces ya pasaron unos días cuando entra don Arnoldo Herrera, que era el director del Castella. Muy bravo, buena gente, pero muy bravo. Entra así, muy serio, y dice, esto era lo que quería ver. Y empieza a leer. Y dice, ¿quién es el responsable de esto? Y a mí me puse verde, amarillo, azul, con todos los colores que pueda uno tener. Y entonces los dedos acusadores de mis compañeros, fue él, fue él, fue él. Y yo me quedé. Sí, todos quieren decir que ¿Sí? No fueron ellos, sino. Sí, fue él, porque yo fui el de la idea, el de las crónicas. Y dice, quiero decirle una cosa, lo felicito. Sí, pues ya volvió. Sí, lo felicito. Mire, me está dando una idea. Yo tengo aquella pizarra ya en la pura entrada y en la dirección, pero voy a hablar con los profesores guías para que cada grupo tenga una pizarrita como esta. Así es que lo felicito. Qué buena idea me diste para ustedes, porque las compañeras ya ponían hasta los nombres de los cumpleañeros del mes. O sea, se volvió una pizarra tan interesante como la de la esquina Monumental, que todo el mundo llegaba a ver arriba en que había salido la lotería, etcétera, ¿verdad? Pero eso sí tengo una queja con vos. Y ¿qué puede ser, don Arnoldo? Que me robaste esa tabla. ¿Cómo es eso? Sí, claro, yo la tenía lijada y de todo, la iba a barnizar. Y cuando veo, se me desapareció y aquí me la estoy encontrando. Claro, yo pensaba en el famoso clavo esa era la gran falta que creé yo. Mira, digo, Arnoldo, si quieres no, tranquilo, ya lo resolví, pero te felicito, me diste una gran idea. Entonces ya por ahí comenzó el asunto de que podía servir yo como periodista. De ahí pasé nuevamente al Colegio México, después pasé al Napoleón Quesada y ahí armamos un periódico estudiantil. Yo creo que o subdirector o jefe de redacción y montamos un periodiquito que duró como 5 numeritos ahí más o menos, pero ¿entendés? Ya yo iba como encaminado al periodismo, me gustaba mucho el derecho. Cuando entré a la universidad, yo sabía que iba a estudiar periodismo, como en realidad lo hice, y lo acompañé con algunos estudios de derecho, de introducción al derecho. Y entonces, por ahí fue por donde vino la escogencia. Yo sentía que el periodismo eran como mis ojos, mis oídos y mi boca, y que el derecho eran los instrumentos para resolver los problemas de la realidad social en que la sociedad a veces se veía la calle en mal estado, basura, alguna injusticia, etc. Entonces sentía que tenía yo los instrumentos básicos para tratar de resolver problemas de tipo social de mi comunidad, de mis amigos, de mi familia, etc. Entonces por ahí vino esa ilusión de ser periodista y abogado. Pero entonces empezó como periodista deportivo, digamos. Digamos que en esa parte sí. No, y después estuve en la República con Gaetano Pandolfo también. Ahí yo iba los domingos a hacer crónicas. Eso sí, ahí no podía poner sobrenombres de comida. Bueno, pero que dice que no es periodista de chismes, porque hoy abundan estos programas de periodismo. Sí, en mi época de periodista yo tuve el gran honor, no sé si Isaí o los compañeros se acordarán de un señor que se llamaba Jorge Zúñiga. Él era una especie de especialista con lo de la Cámara de Comercio de Guadalupe, que era muy fuerte, la Cámara de Comercio de Goicoechea, y me buscó para que abriéramos un periódico que se llamó Guadalupe en Acción. Y con Guadalupe en Acción fue muy vacilón porque era muy lindo porque ¿quiénes se anunciaban? Las señoras de las sodas, las costureras, los zapateros, los señores que tenían algún taller mecánico, eran los que financiaban ese periódico y también eran los primeros pasos, por decir así, del Facebook, ese periódico. Red social. Exactamente, así es. Y entonces sacábamos las publicaciones de gente de Rancho Redondo, que mire, no tenemos, los mismos problemas de ahora son los mismos problemas de hace más de 50 años. Problemas de aceras, problemas de basura, problemas de calles,
uno que otro chisme que tal vez eran de la época, pero verás que fue una época muy interesante. Cuando yo fui director de Guadalupe de Acción, era para mí un gran honor porque mi casa se volvió un lugar como este lugar donde recibíamos a los candidatos a síndicos, a regidores. Estuvo don Rodrigo Madrigal Nieto, estuvo don Rodrigo Carazo en mi casa, porque cuando venía a Goicoechea aprovechábamos para entrevistarlos. Claro, ahí era diferente, una grabadora y yo escribiendo, ¿verdad? Y a veces ni grabadora, ¿eh? Ahí uno escribía y entonces mi casa se volvió un lugar, un centro, digamos, de entrevistas. Con el tiempo yo pasé a trabajar a CEMPRO, que era el Ministerio de Comercio Exterior, el Centro para la Promoción de las Exportaciones y las Inversiones. Pasé luego a trabajar a Gobernación como periodista y después pasé a tener una empresita de revistas donde hacíamos la revista La Cámara de Comercio, la revista Canafic, Cámara de Finanzas, la revista de la Cámara de Construcción. Adquirí los derechos de la revista Comercio Exterior porque mientras trabajaba en CEMPRO fue una época muy bonita porque se vendía la publicidad y casi no había que ofrecerla, sino que los asociados de esas cámaras más bien se llegaban a anunciar para colaborar y darle forma a las revistas. Entonces no había que andar uno como tocando muchas puertas y económicamente iba bastante bien y había mucha información. Y después ya en los últimos años, hace unos años trabajé durante 8 o 9 años como periodista en la municipalidad de Goicoechea. Y entonces ahí conocimos mucha gente, muy interesante, este país llamado Goicoechea. En fin, recaudando y también limpiando la imagen de la municipalidad ahí con don Oscar Figueroa y con doña Ana Lucía Madrigal. Y entonces tuve una gran experiencia muy bonita y un reencuentro con aquellos compañeros de escuela y colegio cuando llegué a la municipalidad.